Cuando un cristiano se enfría, se sienta en la última banca y como una caja de chicle comienza masca que masca, se tira, vuelve y se encoge, se tira, se rasca. Con esto quiere decir, esta reunión se alarga. Critica al predicador, critica las alabanzas, cuando hay que ofrendar no ofrenda, cuando hay que cantar no canta, y en fin empieza a sentirse como un burro entre las vacas. Se deja crecer el bigote, se deja crecer la barba y una tremenda melena que le cobija la espalda. Ya no llega cariñoso, se sienta y a nadie le habla. Si lo hace durante el culto para que otros se distraigan. Ahora, si es una mujer, es muy poco lo que cambia. Ya quiere llegar al culto con un bikini o con falda, con un pantalón rajado o con una minifalda, la barriga libre, la cabellera cortada y como si fuera poco con las uñas coloradas. Y es difícil distinguir los colores de la cara, que es tanta la variación que parece un guacamaya. Volvamos, hermanos míos, al calor de la palabra. Tú, mi hermana que me escuchas, sé una oveja y no una cabra. Si cambias a Jesucristo por la novela de la playa, no dudo de que tú vivas una vida fracasada. Y tú, mi hermano, que esperas para rasparte esa barba, sea un siervo, no seas un chivo, que los chivos no se salvan. A su nombre sea la gloria. Ese es lo fuerte para Dios, que eres bueno. Mi alma te adora, Señor. Póngase de pie, hermanos, conmigo y tome aquí la palabra que la tiene en sus manos y busque allí el capítulo el capítulo 18 del libro de los Salmos. Voy a leer de Salmo capítulo 18, verso primero al verso 3. Y una vez yo lea esta palabra, usted se va a sentar, hermanos queridos, y por algún momento final de este culto, usted le va a prestar sus oídos al Señor. Qué bueno es adorar a Dios y estar en familia y dar por gracias al Señor lo que en gracia hemos recibido. Amén. Mire cómo dice Salmo capítulo 8, versículo primero, dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tome su asiento. Bendito sea el Dios que vive. Cuando usted, hermanos queridos, amén, lee el comentario de este Salmo 18, allí dice, hermanos queridos, arriba en las primeras letras, acción de gracia por la victoria. Pero aquí mismo sigue diciendo, hermanos queridos, al músico principal salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico en el día que le libró Jehová de manos de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Escúchese esto, hermanos queridos. Los salmos fueron inspirados por el rey David. El rey David escribió una cantidad de estos salmos, hermanos queridos, y los salmos tienen 150 salmos, y del primero que David comienza, hermanos queridos, aunque él no lo escribió todo, pero en todos los salmos, hermanos queridos, de los 150 salmos que hay, se habla y se menciona a David de alguna forma o de otra. Así que David fue un escritor importante en estos salmos comenzados. Ahora escúchese esto. ¿Quién fue David? David fue un hombre que, conforme la palabra dice esta palabra, que fue conforme al corazón de Dios. David fue un guerrero, David fue un pastor de ovejas, David fue rey de Israel, hermanos queridos. David libró grandes batallas. David dejó en la historia del mundo cuando venció a Goliat y le cortó la cabeza. O sea, David, hermanos queridos, fue alguien que en la historia se reconoce como un patriarca del Señor, que hizo la voluntad de Dios
y a pesar que como todo hombre tenía muchos defectos y muchas fallas, el Señor lo llamó su amigo y lo consideró conforme al corazón de él. Ahora, escúchese esto, hermano. ¿Por qué David, hermano querido, amén, no solamente fue rey de Israel y fue pastor de ovejas y le venció a Goliat en la batalla y paró también, hermano querido, la guerra? Amén, porque la guerra estaba en todo su apogeo, pero Israel tenía miedo, tenía temor porque había un gigante. Los Goliat eran tierra de gigantes, hermanos queridos, amén. Puerto Rico tiene un pueblo que se llama Carolina, y en Carolina un día nació un muchachito como cualquier hijo de vecino, y sus glándulas de desarrollo se avanzaron al tiempo de lo que pudo haber crecido, y este muchacho creció más de 7 pies, hermano, y se conoció como Felipe, el gigante de Carolina. Y sabes que eso está en la historia de los libros de Puerto Rico, que Puerto Rico tuvo el hombre más grande del mundo llamado Felipe. Así que, hermanos queridos, los Felipes, grandes o pequeños, son de gran bendición, ¿verdad que sí? Así que, hermanos queridos, esta palabra enseña que David fue un pastor de ovejas en la casa de su padre, y que estando siendo pastor de ovejas, un día Dios llamó a David y Dios llamó a Samuel, y envió a Samuel a que fuera a la casa de David, a la casa de su padre, a Isaí, y para que ungiese a uno de sus hijos como rey de Israel. ¿Por qué rey de Israel? Israel tenía un rey que se llamaba Saúl, pero Saúl había pecado, Saúl había faltado, Saúl había violado los mandamientos del Señor, y el Señor le dijo en una noche, en un día, en una fiesta, en una reunión, el Señor le dijo: no te quiero más como rey de mi pueblo Israel. Y ahí comenzó la batalla, hermano querido. Ahora, cuando Dios envía a Samuel a la casa de su padre a ungir a uno de sus hijos, que eran 7 muchachos, ¿verdad que sí, hermano? Y dice la palabra que todos ellos eran bien parecidos y grandes. Y cuando vino el primero, hermano querido, era un muchacho grande, bien parecido, amén, con un rostro espectacular. Pero cuando, amén, Samuel pensó que era aquel, el Señor le dijo: no mire su grandeza, no mire su estatura, no mire su belleza, porque yo no quiero que unja a este. Y así pasó uno, y pasó el otro, y pasó el otro. Y cuando él pensó que todo se había acabado, entonces le dijo el Señor: todavía falta uno que está en el campo, manda por él. Porque hasta que él no venga, aquí no se van a sentar nadie a la mesa. Y en eso llegó David, un muchacho pequeño, bien parecido, de ojos rubios, de ojos verdes, pelo rubio, hermano querido, y un pastor de ovejas. Simplemente para sus hermanos, para su padre, para la comunidad, un pastor de ovejas. Lo que la gente no sabe es que Dios toma a los pastores y los convierte en pastores de ovejas. Y entonces David era un pastor ya, pero de ovejas. Ahora viene a bregar con gente. Cuando va Saúl y lo unge en la casa de su padre, entonces, David pasó a conocer primeramente a Saúl, el rey de Israel, porque simple y sencillamente, sus hermanos estaban en batalla, estaban en guerra. David tuvo que llegar un día para llevar algunas cosas que su padre le envió a sus hermanos. Pero cuando David llegó, estaba la batalla paralizada, hermanos queridos. Todo Israel tenía miedo. Saúl, que era el mandamás, tenía miedo. Y simplemente pasaba lo que usted y yo no nos imaginamos, pero eso fue lo que pasó, que la batalla estaba detenida, no por falta de guerra. Había guerra, hermano querido, y la gente quería guerrear. Y Israel quería vencer al Goliat, amén, a los filisteos, pero no tenían la fuerza y la fortaleza. Había un Goliat que los tenía amedrentados. Así que cuando David, hermanos queridos, se dio de cuenta, hermanos queridos, dice la palabra que retó al gigante. Y una de las cosas que David dijo fue, cuando vio a aquel hombre grande que se levantaba de vez en cuando en la batalla y desafiaba al pueblo de Israel, y decía que si había alguien que pudiera pelear con él, que lo enviaran, porque él quería que la guerra siguiera. Y entonces decía, amén, palabras groseras contra el Dios de los cielos. La palabra dice que como había oyó esas palabras por primera vez, dijo, no solamente para su corazón, sino lo gritó a viva voz diciendo
¿quién es este circunciso que desafía el escuadrón del Señor? Los escuadrones de Jehová. Y ahí ustedes conocen la historia, hermano querido. David se enfrentó a Goliat. David venció a Goliat. Goliat le dijo: tú vienes a mí con una simple flecha, con piedra o con vara. Tú piensas que soy un perro. No. Yo te voy a dar a comer a las aves del cielo y tú vas a saber quién soy yo, dijo el Goliat. Pero David dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, con coraza. Vienes a mí con grandeza físicamente, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Fíjate que no le dio ni siquiera a quien tú desafías, sino a quien tú has desafiado. Aquellas palabras que habló Goliat aquel día, aquella tarde o aquella mañana, las había escuchado Saúl, amén, el rey de Israel, la había escuchado todo su ejército, pero nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat. No le tengas miedo al Goliat, que el Goliat por sí solo cayó una vez y va a caer 2 veces. Y aquí, ahora mismo en Estados Unidos tenemos un Goliat, y usted sabe de quién estamos hablando, ¿verdad que sí? Que se ha levantado contra el pueblo del Señor y contra todo lo que Él no quiere y quiere hacer como le da la gana. Pero este es un pueblo de poder, de autoridad, esta es una nación de orden y de respeto. Y aquí no manda un solo hombre, ni dos o tres hombres. Aquí hay una cantidad de hombres y mujeres que están frente a este gobierno y que son los que dicen el sí o el no. Yo creo que usted sepa que no hay que temer a ningún Goliat que se levante entre nosotros, porque el Goliat más gigante, amén, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, está con usted y está conmigo. Así que, hermano, ya usted conoce la historia de David con Goliat. David le dijo a Goliat: yo te voy a vencer en el nombre del Dios mío, y yo te voy a cortar la cabeza con tu propia espada, y las aves comerán tu carne. Y tal como lo había dicho, así lo hizo. Ahora, fíjate, David, después que entonces, amén, se hace amigo de Saúl y Saúl de David, y David aún fue el yerno de Saúl. Saúl se enceló, y no solamente se enceló, se endemonió con David, porque David, amén, las doncellas gritaban por todo Jerusalén diciendo: amén, amén, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y estas cosas encelaron a Saúl, hermanos queridos, que era el rey, que era el mandamás, y no podía entender que la gente hubiese quitado la mirada de él y la pusiera la mirada en David. ¿Y por qué eso, hermano? ¿Por qué eso? Porque Saúl ya no era el rey del Señor, ya no era el ungido, ya no era el escogido, ya no era el separado. Ahora había sido el hombre que había fallado al Señor. Hermano, no importa que usted sea y cómo se llame y lo que usted tenga, hermano querido, amén. Si usted desobedece y viola las leyes del Señor, usted va a enfrentarse a grandes problemas, porque el problema suyo no va a ser con el pastor, ni con el diácono, ni con el oficial, ni con el impío en la calle. No, el problema suyo va a ser con el Dios Todopoderoso. Y David, hermanos queridos, amén, estaba allí para ayudar a Saúl, pero Saúl no entendió que David, el pueblo, lo había ya elegido mentalmente como rey. Y el Señor lo ungió también como rey de Israel. Y cuando David estaba frente a Saúl, Saúl lo quería, pero cuando David se iba, Saúl lo perseguía para matarlo. Y muchas veces, hermanos queridos, quiso buscar a David por este lado, por este otro lado, hizo emboscada, hizo vigilia, levantó muchos hombres a su lado para conseguir a un solo hombre llamado David, pero nunca lo pudo matar. Y cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, hermanos queridos, amén, dice que en una ocasión estaba en una cueva y ahí estaba durmiendo y estaba dormido. David estaba ahí con sus hombres, con su gente de guerra, que eran como 400 personas, y uno de ellos le dijo a David: David, este es el momento de tú matar a Saúl. Ahí está en la cueva, está durmiendo, está desarmado, o sea, no sabe ni siquiera que tú estás aquí. Este es el momento de tú matarlo. Y David le dijo a aquel, su amigo, pero que era enemigo de Saúl, le dijo: líbreme Jehová de yo tocar a su ungido. En otras palabras, que David estuvo varias oportunidades de matar a Saúl, hermanos, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque David reconocía que aquel no era un hombre cualquiera, ni un hombre común y corriente, había sido el ungido de Jehová. Y aunque ya no era el ungido de Jehová, y Jehová lo había rechazado, David entendía y comprendía
que de él no estaba el poder y la autoridad de matar a este hombre. Así que, hermano querido, David, en eso, por ello se hizo, amén, favorito en el corazón del Señor, siendo su amigo y siendo conforme al corazón de Dios. Y a pesar de sus luchas, pruebas y dificultades, de sus errores cometidos, como todos cometemos errores, David tenía que reconocer eso, que Saúl era el ungido de Jehová. Así como diciendo, si Jehová no se lo lleva, si Jehová no lo determina, si Jehová no para su vida y termina con él, amén, y muere, yo no soy quien para quitarle la vida. Por eso, hermano, Dios honró a David en esa parte, porque se debió creer y entender que aunque aquel hombre no era ungido de Jehová ya, había hecho cosas para Dios. O sea, tú sabes que Dios hace memoria de todo lo que tú haces en su obra. Dios hace memoria de lo que hace el pastor, amén, Felipe. Dios hace memoria de lo que Dios ha hecho con mi vida. Dios hace memoria de quién tú eres, cómo te llamas, dónde vives, lo que haces por la obra del Señor. Dios hace memoria. Y si Él hace memoria de lo que tú haces y yo hago y el pastor hace, es porque estamos agradando al Señor. En esta mañana estamos aquí todos nosotros. Yo no conozco su mente, yo no puedo leer su mente, yo no puedo leer su corazón, mi hermano. Yo no sé cuál es su vida, que vive con Dios o fuera de Dios, pero yo sé, porque yo sé que si usted está aquí en este día, en esta ciudad de Canton, aquí en Georgia, hermano querido, amén, usted está aquí porque Dios tiene un plan con su vida. ¿Sabe? Dios tiene un plan con su vida. Maravilloso el Señor. Amén. Mírese esto, hermano. La palabra dice en estos versículos que yo leí aquí, el primero me llama la atención porque el salmista David, después, hermanos queridos, amén, después que lee lo que yo leí ahorita arriba, dice en el verso primero: temo a Jehová, fortaleza mía. Fíjate, su expresión es: temo a Jehová, fortaleza mía. Es como diciendo, yo estoy aquí porque a pesar de las pruebas, luchas y dificultades, yo amo, yo sirvo, yo quiero, yo agradezco que el Dios Todopoderoso haya tenido a bien mi vida para ayudarme en mi necesidad. Por eso Él expresa, hermanos queridos, igual y se lo leo, si lo leí bien o mal, se lo leo bien entonces, porque la secretaria dice que no estaba bien. Dice: temo a Jehová, fortaleza mía. O sea, en otras palabras, cuando David expresa esta palabra, temo a Jehová, fortaleza mía, Jehová está hablando de la victoria que él tuvo, amén, contra sus enemigos, contra aquella gente que se levantó en el camino para destruir su vida, incluso contra Saúl. Saúl, ya te dije, David vivía con una hija de Saúl, ¿verdad? Llamada Milca, por cierto, hermano. Y yo conozco algunas Milcas que no son tan buenas nada, ¿verdad? Y aquella Milca era tremenda, ¿verdad que sí? ¿Ah? Y si aquí hay alguna Milca, esa es buena, esa no entra en eso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con todo esto, hermano querido, es que David era el yerno de Saúl. Saúl lo había amado, Saúl lo había querido. Saúl vio, amén, cómo él venció al gigante y le llevó la cabeza y le dijo: mira, aquí está la cabeza de aquel gigante malvado, malcriado, imprudente, engreído, que este ejército completo juntando contigo le tenía miedo. Yo no lo vencí por mi fuerza ni por mi estatura, yo lo vencí porque Dios estaba y está conmigo. Porque usted se imagina, hermanos queridos, que cuando David se enfrentó al gigante, antes de enfrentarse al gigante, fue al río y tomó 5 piedrecitas y una simple onda que tenía. Yo lo detallo en esta forma, usted no tiene que creerlo, esto es lo que yo creo que pudo haber sido, pero si él tomó 5 piedrecitas, estaba tomando entonces, amén, la onda, una para la onda, una para él, eran 2. Pero entonces tomó 3 más en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso la palabra no dice, yo lo estoy diciendo acá. Yo estoy haciendo aquí un recuento de lo que pudo haber pasado. Porque la gente no entiende, la gente dice: hermano, David venció al gigante. No, pareciera fácil, pero no era fácil y tampoco fue fácil. David no venció al gigante porque tenía fuerza o capacidad o puntería para tirar la flecha, para tirar la piedra y darle justo ahí en el boquete que tenía el gigante. Porque el gigante tenía una coraza toda completa en su cuerpo y lo único que había en su cabeza era un rotito, yo no sé si es grande.
¿ah? Y por ese rotito de este grande, cuando David tomó la flecha y puso la piedra y jaló la flecha, hermano, que con toda la fuerza que pudo y la soltó, fue el Dios que está en nuestros medios, que tomó aquella piedrecita en alas de la fe y le metió la velocidad de un rayo y fue directamente al boquete que estaba solamente, que era donde único podía dar el blanco. Y el Goliat se fue al suelo. Así que Saúl, cuando vio que David hizo lo que hizo, lo siguió amando más que antes. Pero David sigue con el celo, hermano, de que Saúl, amén, Saúl sigue con el celo de que David, hermano querido, le quería quitar su trono. Él no le quería quitar su trono. Él simplemente, Dios lo puso en su trono porque ya Saúl no era el rey del trono. ¿Ah? Y como Dios hace como Él quiere, donde Él quiere, a lo que Él quiere, para lo que Él quiere, con lo que Él quiere, Él hizo como quiso hacer, amén, en las manos de David con aquella piedrecita. Entonces fíjese usted, hermano, una de las cosas que a mí me llama la atención es que después que el Goliat se cae, amén, los filisteos jamás se volvieron a parar, aunque enfrentaron a Israel en otras ocasiones, pero jamás se volvió a parar el ejército filisteo y vencer, hermano querido, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de una vez y para siempre Dios les dio la enseñanza de que no hay gigante, de que no hay poderoso, de que no hay, hermanos queridos, nadie que pueda vencer a su pueblo, a su iglesia y a su gente. Así que, hermanos queridos, David da gracias aquí por muchas cosas, pero entre todas las cosas que dice, expresa esa frase cuando dice: yo amo a quién, amo a Jehová. Yo sirvo a Jehová. Yo agradezco a Jehová todo lo que ha hecho por mí, por mi vida, y yo sigo dando gracias y dándole, amén, a saber a este mundo que no hay alguien más grande que el Dios que yo le sirvo. Fíjate, el versículo 2 dice, y lo leo aquí para ustedes, dice el versículo 2: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Fíjate que David dice: yo amo a Jehová porque es mi roca, es mi castillo, es mi libertador, es Dios mío y fortaleza mía. Eso es lo que dice el versículo 2, parte de ello, ¿verdad? Porque la otra parte sigue diciendo: mi escudo y mi fuerza, mi escudo y mi fuerza y mi salvación, mi alto refugio. O sea, David estaba más que consciente que para él el Señor Jesucristo, el Dios del cielo, no era simplemente un Dios de la historia, del pasado o de, hermanos queridos, amén, o de alguien que estaba por allá por el cielo en alguna esquina acomplejado y lleno de problemas pensando en esta sociedad. Esta es una sociedad que no es fácil lidiar con ella, hermano, así como un pastor no es fácil lidiar con todos ustedes. Porque cada uno de ustedes tiene una mentalidad diferente. Y cuando el pastor puede pensar en todo eso y puede ver con todos ustedes, él tiene, hermanos queridos, entre lo que tiene en su agenda, son mucha gente con quejas, con problemas, con luchas, con dificultades, pero Dios le da la capacidad para ver con cada uno de ustedes. ¿Verdad que sí, hermano? Pero cuando él se para aquí, hermano, cuando el pastor se para aquí, son cientos de ustedes que lo están mirando, o sea, cientos de esos ojitos mirándolo y cientos de mente pensando, amén, diferentes cosas y diciendo incluso a veces: no, si eso que el pastor dijo, yo lo pude haber dicho de esta forma. Bueno, pues gloria a Dios que lo hizo el pastor de esa forma, ¿verdad que sí? Y usted lo va a decir de la forma que usted quiera cuando tenga la bendición de también tener un grupo. Así que realmente eso es así, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirte con todo esto es que si el pastor tiene 100 ovejas, pues mire, aunque usted para él no es un problema, él se enfrenta a sus luchas y dificultades. Y para él se convierte en un problema. ¿Ah? Que usted llegue a su casa, que usted lo llame, que usted le diga: pastor, necesito hablar con usted, y el pastor ya piensa que pasará con el hermano, quiere hablar conmigo, pero de todas formas, Señor, ayúdame, dame sabiduría para bregar con algún problema que tenga el hermano, y yo lo puedo ayudar, porque él entiende que esa es su responsabilidad, ¿verdad que sí? Entonces, si él tiene 100 ovejas, tiene pues 100 problemitas que tiene que velar con eso, y velar pues a 100 ovejas. Si tiene 200 ovejas, pues tiene entonces que saber que tiene 200 ovejas con problemas, con luchas, con dificultades,
con momentos difíciles que le llegan a la familia, pero Él está capacitado. En la medida que usted tenga algún problema, Dios le va a capacitar a Él para bregar con su lucha y su problema. Y si Él no puede bregar con usted, amén, oiga, nadie va a poder bregar con su vida. Así que primeramente Dios vea con usted y después Dios le da la sabiduría para que bregue con a lo que Él puede entender que puede bregar con usted, ¿verdad? De hecho hay gente que no hay que los interese, hay gente que, hermano, hay gente, como dijo un hermano por allá, hermano, un hermano una vez se antojó por votar a un miembro de su iglesia porque pues de acuerdo a él el hermanito era recasado, ¿verdad? Y eso no viene al caso, pero él llegó al presidente de la misión y le dijo: pastor, yo vengo, le dijo: señor obispo, yo vengo de usted porque tengo un miembro así en la iglesia. Y entonces prácticamente pues ese miembro está allí recasado y conforme a la palabra no puede estar allí, ¿verdad? La palabra no dice eso, la palabra dice que pues que el hombre sea esposo de una sola mujer, pero a veces hay otros problemas que no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad que sí? Pero o sea, lo que Dios quiere para usted es que usted sea feliz y que usted ame a Dios sobre todo y que usted sirva a Dios. Porque usted, yo quiero ver a usted aquí en la iglesia, hermano, con todos sus defectos y sus luchas, que vieron el mundo allá sin problemas alguno, pero lleno de pecado y de maldad, porque al final se va a perder. Así que, hermano querido, este presidente de concilio lo llevó a su oficina, estuvo todo un día hablando con él, queriendo aconsejar por qué aquel hermano lo dejara allí, porque era el hermano que ayudaba económicamente, que no había otra persona que lo hiciera, que la idea estaba comenzando, que él esperaba que en aquel lugar se levantara un grupo grande, pero con todo y eso no convenció al hermano. Pero mírese esto, porque los hombres de Dios siempre tienen sabiduría. Y cuando él vio que no pudo hacer nada con él, y el hermano ya se quiso ir, era tarde, iba para su culto esa noche, él le tomó de la mano y le dijo: hermano fulano, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que le ayude en lo que usted quiere tomar decisiones. Él iba a decir: Dios, votar a aquel hermanito aquella noche de la iglesia, y el pastor, el supervisor, oró con él, y después que oró con él le dijo: hermano, te voy a decir esta última palabra y estás despedido. Yo quiero que tú sepas, le dijo el presidente, que en una ciudad donde todo el mundo es ciego, un tuerto puede ser presidente. Dios te bendiga. Y se fue el hermano. Y el superintendente pues se quedó allí en la oficina. Una hora más tarde se fue a la oficina y se fue a su casa. Ya había terminado el día, hermano, pero el testimonio de este hombre, o sea, del pastor, fue el siguiente. Él dijo: hermano Valdés, todo lo que el presidente me dijo, yo no entendí nada de él, pero yo tampoco me preocupaba por entender lo que él me quiso decir, porque de acuerdo a mí yo iba a despedir a ese hermano esa noche de la iglesia. Y él dice: pero cuando él me dijo las últimas palabras, mira, fulano, en una ciudad que todo el mundo es ciego, un tuerto puede ser presidente. Él dice: al yo montarme en mi carro aquella noche, en aquel lugar, me tomaba hora y media llegar a la iglesia, y desde que salí de aquella oficina aquel día hasta llegar a mi iglesia hora y media para llegar al culto, yo sentía que alguien me decía: en una ciudad donde todo el mundo es ciego, un tuerto puede ser presidente. En una ciudad donde todo el mundo es ciego, un tuerto puede ser presidente. Eso lo llevó en su cabeza una hora y media para llegar de la oficina del distrito allá a su casa, a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, el culto había comenzado. Él dice: cuando yo llegué a la iglesia, que apagué mi carro allí en la iglesia y salí de mi carro, oye, hasta ahí estuvo esa palabra torturándome. En una ciudad donde todo el mundo es ciego, un tuerto puede ser presidente. Pero cuando él cerró el carro y se fue dentro de la iglesia, dice: a él se le olvidó el hermano, a él se le olvidó la palabrita esa que le repetía todo el tiempo. El culto se dio glorioso, allí estaba el hermano, al otro día no pensó nada, hermano querido. Y final de cuentas, aquel hermanito al final vino a ser de bendición a aquella iglesia. Y hoy en día allí hay una iglesia muy grande que alaba y glorifica al Señor, gracias a que ese hermano no votó a ese hermanito, que tuvo misericordia de él, como él mismo dijo después, que Dios lo ayudó a ver con las circunstancias, hermano querido, y aquella iglesia creció y fue de gran bendición. Ya ambos moran con el Señor, tanto el hermanito como la esposa del hermano, como el pastor que levantó aquella iglesia, hermano querido, amén. Pero la obra allí se estableció y allá hay un grupo de hombres y mujeres grandes que alaban y glorifican al Señor. Aleluya. David dijo: él es mi fortaleza, él es mi refugio, él es mi pronto auxilio.
Él es el que me ayuda en las buenas y en las malas, y está conmigo en la mañana, al mediodía y por la noche. Todas esas cosas había quiso expresar cuando Dios, Jehová es mi fortaleza, es mi castillo y es mi pronto auxilio. Ahora, el último versículo, hermanos queridos, dice, verso 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno. Fíjate cómo dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fíjate que no solamente David reconoce cuando dice yo voy a invocar a Jehová, o sea, en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio de las dificultades, en medio de tus problemas y tus luchas, hermano, enfréntate al Sanbalá y al Tobías y no le tengas miedo, porque son más los que están contigo que los que están con ellos. David dijo, yo voy a invocar al Señor, es mi Salvador, es mi sanador, es mi guiador, es mi fortaleza, amén, es mi refugio y es mi castillo. Y por yo invocarlo y buscarle y servirle y amarle con el corazón, el verso final de ese versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es mi refugio y refugio de ser, y es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. O sea, solamente David entendió una sola cosa, en general lo hizo suyo, y era que no importaba qué pasara y qué viniera y a cuántas luchas se tropezara, el Dios suyo, el refugio, su fortaleza, su castillo, sería con él en la mañana, al mediodía y por la noche. El Dios que tú le sirves, hermano, no es un Dios de la historia, no es un Dios del pasado, no es un Dios que está por allá en el cielo acomplejado, amén, con la problemática tuya y de tu familia. No, es un Dios que tiene control del mundo y los que en él le habitamos. Tú no estás. Tú no estás en cualquier lugar, tú estás en la casa del Señor. Cuando en esta mañana tú entraste por este lugar cansado, abatido, quién sabe, algunos medios enfermitos, quebrantados de salud, otros físicamente extenuados por la semana trabajada dura, hermano querido, nuestra gente trabaja duro, pero con todo y eso, hermano, usted no entró ni llegó a cualquier lugar. Usted llegó a la clínica del alma. Y aquí Dios tiene para usted y siempre tendrá para usted grandes bendiciones. No importa cómo vengas, cansado, abatido, afligido a veces en momentos duros, hermano querido, amén, porque los hombres y mujeres de Dios, jóvenes y jovencitas, nos enfrentamos cada día a diferentes luchas. Mire, el mayor piensa como mayor, el joven piensa como joven. Los jóvenes tienen una lucha que nosotros ya los mayores no la tenemos, ya que sí, hermano, luchan con la carne, luchan con las pasiones, luchan con las tentaciones, luchan con el pecado, luchan con todo aquello que el mundo le llama que fueran, hermano, que yo, pero ellos tienen la bendición de que como son cristianos y aman a Dios, van a vencer en todas las circunstancias. Y los mayores, ya, hermanos queridos, mire, hay gente por ahí ya que es tanta la edad que no le vuelven ni las azucenas. Ya usted tiene, todas las pasiones están apagadas, todos sus motores están apagándose, y solamente le queda el motor prendido, que es el que hace que usted respire. Pero los jóvenes a los 20 años, menos que ellos tienen todos los motores prendidos, y a los 30 siguen todos prendidos, y a los 40 siguen todos prendidos, y a los 50 entonces algunos tienden a fallar. Y es ahí donde la gente, usted ha visto que hay gente que viene y salta desde los primeros años hasta los últimos, amén, pero llegan a 50 y después dicen, wow, ya tengo 50 años. O sea, como que comienzan a pensar de otra forma. Y de hecho, jóvenes, que a mí me pasó, y yo creo que al pastor le pasó, y es que cuando usted tiene 50 años, se acuesta ese día cumpliendo 50 años y al otro día algo le duele. Si no es así, usted es otra cosa. ¿Por qué? Porque a los 50 años la vida te pasa la cuenta. ¿La cuenta de qué? De lo que comiste, lo que bebiste, las noches que perdiste, las horas que brincaste por la avenida, ¿verdad? Así que la vida te pasa la cuenta a los 50. Entonces usted se hace el loquito o la loquita y no dice nada. Y llega a 60 años y entonces usted no escribió, no testió, no llamó. Y a los 60 años la vida vuelve y te manda un aviso. Son 60 ya. Pero usted sigue haciéndose el loquito o la loquita. Y a los 70 años, ¿sabe qué pasa? Que la vida te manda a cobrar de una vez todo lo que le debes.
Porque la Biblia dice, son 70 años los años del hombre y la mujer, ¿verdad? También de la mujer, o sea que ya no se escapan. Entonces, hermano, que yo, a los 90 años, ¿sabe qué pasa? Oye, a los 90 o 80 años la vida se te apaga sola. ¿Por qué? Si te mandó a cobrar la cuenta, pero no llamaste, no escribiste, no testeaste, no te interesaste, pues a los 90 años o 80 años se te apaga la vida. Porque el mismo que te da la vida también te quita la vida, porque es parte del proceso. ¿Usted sabía o ha pensado en algún momento que lo único que Dios no sana es la vejez? Mire, Dios sana el cáncer, la úlcera, la parálisis, la ceguera, la sordera, hermano, la leucemia. Dios sana los dientes dañados. Dios hace cualquier cosa. Pero lo único que está establecido que Dios no sana es la vejez. Porque la vejez nació contigo. La vejez celebró contigo los 15 años. Y en términos que tú lo entiendas o lo comprendas, y si no lo entiendes o no lo comprendes, lo explico en esta forma. En términos que tú entiendas lo que es la vida te chupa, te aprieta, te fructifica y te liquida un día. Si hay otra forma, escápate. Porque yo tengo mis 75 años, hermano querido, y ya yo sé que a lo mejor en 50 años más no voy a estar aquí. Y usted dirá, hermano, pero usted ha hablado de tan bueno que iba a decir, se termina hablando de la muerte. No, porque yo quiero que usted entienda la realidad, que la vida es esa. Claro, yo siempre digo, hermano, si Dios quiere que el pastor y yo duremos aquí 150 años para enterrar a todos ustedes, duramos 150 años y lo enterramos todos ustedes. ¿Qué usted cree? O sea, porque yo no me quiero morir. Pero si un día el Señor me manda a buscar, pues, ¿qué voy a hacer yo? Hermano, póngase el bien conmigo. Vamos a orar juntos para que Dios bendiga a este pueblo y que Dios haga en usted, amén, cosas maravillosas. Escúchese esto, después que oremos, hay algo que va a pasar por allí, que son las misiones de Guatemala, y usted lo va a escuchar también. Escúchese esto, hermano. Yo no sé si en esta mañana hay aquí alguien que quiere reconciliarse con el Señor o quiere dar su vida a Cristo. Si en esta mañana hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor o quiere dar su vida a Cristo, yo estoy aquí dispuesto junto al pastor para orar por usted. Si hay alguien entre nosotros enfermo, cansado, abatido, con luchas que solamente usted la sabe, hermano, yo también aquí está el altar abierto para que usted pase aquí al frente y me permita en algunos segundos hacer una oración con todos ustedes. En nombre de Jesús de Nazaret, he predicado tu palabra y es imposible que esta palabra vuelva atrás vacía. Señor, yo te pido en esta hora que derrames el poder de tu Espíritu Santo sobre cada hombre y mujer presente en este lugar, sobre cada niño, joven, dama, caballero, Padre querido, sobre este pueblo que se ha reunido en esta noche para darte gracias a ti, lo que en gracia hemos recibido como siervo tuyo y con la autoridad que tú me confieres. Yo bendigo esta casa tuya y este pueblo que te alaba y te glorifica. Y si entre ellos hay enfermos, pon tu mano de salud. No importa cuál sea la enfermedad, no importa cómo se llame, no importa cuál sea su circunstancia. Tú sanas el cáncer, la úlcera, la parálisis, la ceguera, la sordera, la migraña, la leucemia. Y aún dientes y muelas son arreglados por el poder de tu Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Salvador. A ti yo doy gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén y gracias. Bendito sea el Dios que vive.